Bendiciones a todos. Aquí estoy listo para poder transmitir la palabra de Dios y poder meditar juntamente con ustedes en esta porción que temprano anuncié, que sería el texto base en el cual habríamos de meditar, escudriñar, de modo que podamos establecernos un poco más en nuestra fe, en la esperanza que nos ha sido dada. El tema de hoy es: el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y en 1 de Juan capítulo 5, verso 1, leemos: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Temprano subí aquí en la red de Facebook un diagrama conectando estas tres ideas principales que podemos extraer de esta porción de la palabra. Y están relacionadas una con la otra, pues el apóstol Juan comienza diciendo que el que cree que Jesús es el Cristo es el que ha nacido de Dios. Pero en el verso 4 dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo. En el verso 5 dice que el que vence al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y definitivamente que cuando entendemos esta escritura, nos damos cuenta de la posición privilegiada en la cual nosotros podemos vivir. El apóstol Pablo hace una diferencia entre la gente en el mundo, entre aquellos que no tienen esperanza y nosotros que tenemos esperanza. Y aquí el apóstol Juan está haciendo una diferencia entre aquellos que hemos vencido al mundo por medio de nuestra fe, entre aquellos que podemos vencer al mundo por causa de que hemos nacido de Dios, y el mundo, la humanidad, que está siendo derrotada, que está siendo hundida por las presiones, por las circunstancias, y que de alguna manera vive bajo la opresión, bajo la esclavitud, en la ignorancia de la voluntad de Dios. Así que comenzamos en esta ocasión estableciendo esta relación que hay entre estas tres verdades. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que es nacido de Dios vence al mundo. Y el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, hay un énfasis particular sobre la primera fase o frase, y es todo el que es nacido de Dios. Porque según el verso 1, el que es nacido de Dios es el que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido. Pero según el verso 5, el que es nacido de Dios es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, esto nos lleva a una posición muy específica. Y es que a pesar de que en el mundo se maneja esta idea de que todos somos hijos de Dios, la Biblia establece claramente que el Señor le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. En otras palabras, está hablando de el creyente. Según el libro de Gálatas, o carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 3 y verso 26, él dice, o él escribió: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que es sumamente importante el recalcar, el hacer énfasis en que desde la perspectiva divina, desde el punto de vista de la revelación bíblica, el Hijo de Dios es aquel que ha puesto su fe en Jesús y lo reconoce como el Cristo, lo reconoce como el Mesías, lo reconoce como el Hijo de Dios. Estamos hablando entonces acerca de un grupo reducido, un grupo limitado de personas, un grupo de creyentes que han depositado su confianza, su esperanza, su fe en el Señor. Y esto de creer que Jesús es el Mesías, de creer que Jesús es el Hijo de Dios,
está conectado con una serie de elementos más que son sumamente importantes con respecto a la identidad del Señor Jesucristo. Y es que uno puede tener algún pensamiento con respecto a Jesús, puede pensar que Jesús tiene una participación en la divinidad, puede tener un pensamiento acerca de Jesús como una de las tres personas de la divinidad, pero no llegar a la revelación o al entendimiento completo de quién es Jesús. Cuando hablamos de quién es Jesús según la Biblia, podemos establecer, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el libertador, el Salvador, Él es el juez de los vivos y de los muertos, Él es el Señor de la creación, Él es el Verbo hecho carne, Él es el Cordero de Dios. Él es el abogado, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, pero al mismo tiempo Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros, Él es el Todopoderoso. De manera que el verdadero creyente, o el creyente bíblico, es aquel que ha puesto su fe en Jesús y tiene un entendimiento claro acerca de su posición, acerca de su identidad. El apóstol Juan en el Evangelio escribió que Él estaba en el mundo, que el mundo por Él había sido hecho, pero que el mundo no le conoció. También el apóstol Juan registra la verdad de que buscando a su pueblo Israel, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Así que cuando hablamos de el que es nacido de Dios, encontramos estas dos verdades. Verso 1, el que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, es el que ha nacido de Dios. Verso 5, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, la manifestación de Dios. 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Sí, Él es Hijo, porque según Filipenses se despojó, tomó forma de siervo. Si confesamos y creemos que Él es el Señor, que Él es el Mesías prometido, entonces nosotros somos colocados en esa posición de haber nacido de Dios, de haber experimentado ese milagro del nuevo nacimiento, porque la palabra de Dios dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Ahora, la segunda verdad muy importante de esta porción de la palabra es que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto nos puede llevar a conectar la declaración que el Señor Jesucristo hizo en Juan 16:33. El apóstol Juan registró las palabras de Jesús y entre estas encontramos las siguientes. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces encontramos a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo, como el líder, como el caudillo, como aquel que se coloca al frente de la batalla y dice, mire, ustedes lo pueden lograr, yo ya lo logré. Y a través de la Escritura encontramos la revelación de que la victoria nuestra es unidos a aquel que es el vencedor. La victoria nuestra depende de nuestra fe en aquel que ya venció. Y cuando hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo y meditamos brevemente en su ministerio y las experiencias que Él tuvo en su cuerpo mientras estuvo en la carne, Él venció la oposición de su mismo pueblo. Él venció el rechazo, la humillación. Él venció los insultos, Él venció toda humillación, toda acusación que trajeron en contra de Él. Él también venció la tentación que el diablo trajo. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero aparte de esto, el Señor Jesús también venció a los principados y a las potestades que se movieron en contra de Él. No solamente tratando de matarle desde que él era un niño, sino posteriormente a través del pueblo. En una ocasión quisieron despeñarle. Jesús venció a los principados y a las potestades. Jesús demostró que él tenía la autoridad sobre los demonios. Él también venció a la muerte. Y venció al que tenía el imperio de la muerte. Y se revela de esa manera en el libro de Apocalipsis. Yo soy el que estuve muerto, pero vivo, y tengo las llaves del infierno y de la muerte.
Así que nuestro Señor Jesucristo venció. Es una victoria absoluta, es una victoria total. Y es que tenemos que entender que cuando hablamos de vencer, la palabra vencer significa someter, significa conquistar, pero también se traduce como prevalecer, o sea, permanecer o mantenerse, o incluso imponerse. La palabra vencer también se traduce como obtener la victoria. Y muchas veces en nuestra vida como cristianos, la victoria va a consistir en que permanecemos a pesar de. No necesariamente como lo registra la palabra de Dios en el capítulo 11 de Hebreos, no necesariamente en alcanzar lo que estamos esperando, sino en que aunque no hayamos recibido lo prometido, todavía permanecemos parados sobre las promesas de Dios, confiando en Dios, confiando en sus palabras. Prevalecemos cuando a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, permanece. Cuando a pesar de la pérdida, cuando a pesar del dolor continúa confiando en Dios, eso definitivamente es una victoria. Porque al final tenemos que entender algo, es como una lucha por la fe. Luchamos con fe por retenerla, portarla. Estaba desarrollando el principio de la victoria de nuestro Señor Jesucristo y estaba estableciendo algunas ideas relacionadas con lo que significa vencer. Y particularmente me interesa hacer énfasis en que el vencer significa someter a alguien o a algo, conquistarlo, prevalecer u obtener la victoria, pero también significa permanecer a pesar de. Y cuando como creyentes permanecemos a pesar de las circunstancias, eso ya es una victoria que nos va a llevar al punto de experimentar el favor de Dios, la gloria de Dios y ver a Dios terminando la obra que ha sido comenzada en nosotros. Ahora, cuando hablamos de vencer al mundo, yo encuentro a través de las escrituras y a través de las experiencias que el ser humano puede vivir, que el vencer al mundo es prevalecer ante el sistema, un sistema que ha sido ordenado por el diablo, pues el diablo es llamado por la palabra de Dios el Dios de este siglo. Los reinos le han sido dados a él como se lo declaró a nuestro Señor Jesucristo cuando se los ofreció a cambio de recibir adoración. Cuando hablamos de vencer al mundo, estamos hablando de una persona que basada en su fe en Cristo, por causa de que es un creyente, por causa de que ha nacido de nuevo y ha puesto su confianza en el Señor, va a prevalecer a pesar de las mentiras, a pesar de las trampas, las tentaciones, la posición de vanagloria humana, los afanes, las aflicciones, la maldad, las injusticias o la corrupción y muchas otras cosas más que se pueden agrupar en tres grandes cosas. La victoria del creyente sobre el mundo básicamente se resume en tres áreas. La primera vamos a llamarla el engaño. Vivimos en un mundo lleno de mentira, lleno de falsedad. La segunda es la victoria sobre las tentaciones. El mundo es usado por el diablo para tratar de desviar nuestra atención de lo eterno, de lo verdadero, para poder distraernos y para poder perder nuestra vida mientras la disfrutamos. Y la tercera son las aflicciones, las injusticias, los padecimientos, el luto, el dolor que viene por diferentes circunstancias a nuestra vida. Son tres grandes áreas que existen en el sistema establecido por el diablo. Y el creyente puede, a través de su fe, vencer en cada una de esas tres áreas. Cuando hablamos del engaño, podemos entender que el mundo está lleno de mentiras. Nosotros por la fe podemos vivir de una manera totalmente diferente a la que vive el mundo sin Cristo. Es por la fe que nosotros hemos vencido ya un sistema de mentiras, de valores del mundo en el cual existe una gran confusión religiosa. Mucha gente no comprende por qué es que hay tantas religiones. Pero el Señor Jesucristo enseñó en una parábola que la semilla fue sembrada en el campo, pero el enemigo vino y sembró cizaña en la noche. El diablo ha venido para sembrar cizaña
el diablo ha venido para causar confusión. Y todas las religiones, contrario a lo que la gente piensa, que todas las religiones son buenas, todas las religiones han causado que la gente desvíe su mirada del único que puede salvar, del único que puede perdonar pecados, de aquel que es el Señor de los vivos y de los muertos y a quien le ha sido entregado el juicio. Así que cuando hablamos acerca de vencer al mundo por medio de nuestra fe, el primer aspecto que tenemos que entender es que nosotros ya vencimos todo ese sistema de engaño, todo ese sistema de mentira, donde se creen diferentes cosas con respecto a Jesús, donde la gente se apoya, como dice el apóstol Pablo, en la falsamente llamada ciencia, la gente se enreda en los sistemas de filosofía, o aún muchos se involucran en lo místico, en lo oculto, en el esoterismo. Todo eso es parte de la confusión que existe en el mundo, pero aquel que ya puso su fe en Jesucristo y sabe que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, ya venció ese sistema de mentiras. Ha logrado escaparse, ha logrado prevalecer, ha logrado colocarse en una posición privilegiada, porque según el apóstol Pablo, no solamente somos hijos, sino también coherederos juntamente con Cristo. Y estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de la victoria que nos pertenece, vamos a enfocarnos en esas tres áreas. La victoria sobre el engaño, sobre la confusión, sobre las mentiras en este mundo en el cual vivimos. La victoria sobre las tentaciones y la victoria sobre las aflicciones, que sería el punto final y es algo relacionado con el ambiente que estamos viviendo. Pero yo quiero poner énfasis en esa declaración. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, es nuestra fe la que nos permite vencer al mundo. Es nuestra fe en Cristo, es lo que conocemos del Señor, sobre su obra, sobre sus promesas. Es lo que creemos acerca de su identidad, de su carácter, de su obra a favor nuestro, de sus enseñanzas. Eso es lo que nos coloca en una posición de victoria. Yo creo que por eso es que el Señor Jesucristo hizo esta declaración, que el que le oía y hacía las cosas que Él enseñaba, Él lo comparaba a un hombre prudente que edificaba su casa sobre la roca. Es decir, la vida de una persona que confía en Jesús, que cree en Jesús, que cree en su palabra y que obedece a su palabra, será la vida de una persona que va a tener estabilidad en su vida, va a tener firmeza, va a poder echar mano de la vida eterna contando con el respaldo de Dios, echando a andar el favor de Dios sobre su vida, poseyendo las promesas, apropiándose de cada una de ellas. Así que es importante entender, y para mí poner énfasis en esto, nuestra fe en Jesucristo y en su doctrina nos hacen vencedores. Si vivimos por lo que Él hizo y enseñó, la victoria es nuestra. De eso es de lo que está hablando el apóstol Juan. Los que hemos nacido de Dios tenemos la victoria. Los que creemos que Jesús es el Cristo, tenemos la victoria sobre el mundo. Entonces ya desarrollé que el primer aspecto es, hemos vencido el sistema de mentiras. El diablo trató de engañarnos, trató de apartarnos, en lo particular, en lo personal. Yo pude tratar de buscar a Dios, de conocer a Dios a través de diferentes movimientos religiosos, pero encontré a aquel que dijo que Él era la verdad y la vida. A aquel que dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que a través de mi fe en Cristo, a través de haber nacido de nuevo, a través de creer que Jesús es el Hijo de Dios, yo ahora estoy en una posición de victoria, al igual que cada uno de ustedes, mis hermanos. Hemos vencido al mundo porque el conocimiento, la revelación de Jesucristo a nuestra vida nos permitió vencer toda la mentira, toda la falsedad. Tenemos ahora una diversidad de evangelios, pero hay un solo evangelio de Jesucristo, un evangelio que está de acuerdo a la piedad, que está de acuerdo a la santidad. El evangelio que todavía incluye una cruz, una negación. Ese es el verdadero evangelio. Así que los que hemos creído en el Señor y estamos viviendo de acuerdo a su palabra, hemos vencido todo ese sistema de mentiras y de valores erróneos que hay
en el mundo. Todo ese sistema de confusión religiosa, lo de la falsamente llamada ciencia, la filosofía y el esoterismo. El siguiente aspecto en el cual nosotros somos más que vencedores está relacionado con el esquema distractivo de buscar el placer y de codiciar las riquezas terrenales. Es por la fe que el creyente es colocado en esa posición donde, en palabras del Señor Jesucristo, ya no estamos más ocupados en hacer tesoros en la tierra, sino que hemos entendido que es posible y deberíamos de ocuparnos de hacer tesoros en los cielos. Es por la fe que nosotros encontramos el ejemplo de Moisés, que renunció a la gloria de Egipto. Es por la fe que encontramos también que el apóstol Pablo tuvo por basura su posición como un ciudadano romano, su posición privilegiada como un religioso que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Él consideró como nada haber sido un fariseo, de fariseos que sobrepasaba en su entrega, en su compromiso a la gente de su generación. Es un principio espiritual. La victoria en esta área consiste en que, aunque el mundo nos ofrezca riquezas, el mundo ofrezca posición de gloria, el que permanezca con su fe en Cristo y no cede ante las tentaciones, va a ser establecido como un vencedor. Ahora, esto entonces nos enseña que es posible ser derrotado, que las distracciones, que la búsqueda del placer, que codiciar las riquezas terrenales nos desvíen. Y la Escritura nos habla acerca de esto, que algunos, queriendo enriquecerse, caen en el lazo y se extravían. Pero la victoria consiste en que yo sé que hay riquezas terrenales, hay una posición de gloria humana, pero no me interesa. No estamos buscando la alabanza de los hombres, sino la alabanza que proviene de Dios. Nosotros podemos vencer toda tentación y toda distracción que el diablo pueda presentarnos, sabiendo, como el Señor Jesús lo declaró en Lucas capítulo 12 y verso 23, que la vida es más que la comida, y que el vestido, y que el cuerpo es más que el vestido. Ahora, en Marcos capítulo 19, hablando de la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo hace diferencia entre varios tipos de personas. Y hay un grupo de personas los cuales vuelven atrás por causa de los afanes de este siglo, por causa del engaño de las riquezas, por causa de las codicias de otras cosas. Dice que estos entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces entendamos que la perspectiva del apóstol Juan, cuando él está escribiendo acerca de que el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Cristo, la perspectiva de Juan es que a través de nuestra confianza en el Señor, nuestra mente es renovada, nuestra forma de pensar es cambiada, nuestra forma de ver la vida es cambiada totalmente. Porque ahora nosotros entendemos que somos peregrinos acá, nuestra vida es temporal en la tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo manifestarse. Entonces nuestra prioridad no es el mundo, las riquezas en el mundo, la comodidad en el mundo. Sí, la palabra de Dios dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y también la palabra de Dios dice que Él nos da la abundancia para compartir, para ser canales de bendición. Pero nuestro interés ya no está en acumular riquezas. Nuestro interés ya no está en hacernos tesoros donde hay, en este mundo donde hay ladrones, donde hay corrupción, donde hay pérdida. Nuestro Señor nos instruyó a hacernos riquezas en los cielos. Así que sí es posible que los afanes de este siglo o del mundo y que el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entren y ahoguen la palabra. Pero mientras permanezcamos con nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, nosotros podemos permanecer en victoria. Y yo creo que en esta etapa de la vida, en todo el mundo, la gente ha llegado como a esta conclusión. ¿De qué sirve el dinero si no pueden gastarlo? ¿De qué sirven las ropas caras? ¿De qué sirve el lujo? ¿De qué sirven los carros si no pueden usarse?
¿De qué sirve todo este materialismo que creamos o que acumulamos alrededor nuestro? Y entonces descubrimos que la vida es más que la comida. Entonces descubrimos que en realidad la vida no consiste en la abundancia de bienes que acumulamos. Y descubrimos que la vida está en Dios. La vida está en nuestra comunión con Él. La vida está en poder disfrutar de la paz, del gozo, tener esperanza y tener una existencia confiados en que Dios tiene cuidado de nosotros y como su palabra dice, ni aun un cabello de nuestra cabeza caerá sin que Él lo sepa. Así que la segunda área de la victoria del creyente sobre el mundo tiene que ver con vencer el esquema de distracción, la búsqueda de placeres y codiciar las riquezas terrenales. La tercera área, y es la que se aplica de una manera muy clara en el tiempo que estamos viviendo en el mundo, es que por la fe hemos vencido la estrategia del desánimo y no dudamos de la bondad y de la fidelidad de Dios. Y aunque el diablo puede usar las injusticias y los padecimientos, nosotros sabemos, como está escrito en el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es interesante que a través de la palabra de Dios nosotros encontramos que nunca Dios prometió que no habrían tribulaciones, que no habrían aflicciones. Al contrario, el Señor Jesús advirtió claramente, en el mundo van a tener aflicciones. Y en el Antiguo Testamento encontramos escrituras tales como, con Él estaré yo en la angustia. También la palabra de Dios nos habla de atravesar el desierto. La Biblia nos habla de estar en los valles, de estar hundidos en etapas de desesperación, de dolor, de luto. Pero nuestra fe vence esa estrategia del diablo de desanimarnos y de dudar de la bondad y de la fidelidad de Dios. Cuando las cosas malas ocurren, y particularmente a los cristianos, la gente se pregunta, ¿y por qué Dios no lo impidió? No entendemos por qué ministros han muerto muchas veces a una corta edad en su ministerio. No entendemos por qué muchas veces familiares de los creyentes mueren de una manera trágica. No entendemos, y algo muy importante que sí podemos saber es que muchas veces el enemigo ocupa esto con un propósito específico: hacernos dudar de Dios, hacernos dudar del amor de Dios, hacernos dudar del poder de Dios. Así que el verdadero creyente se va a encontrar con la necesidad de enfrentar todas esas dificultades, todas esas adversidades, y mientras permanezcamos en nuestra fe en Cristo, en su palabra, en sus promesas, nosotros vamos a vivir confiados, sabiendo que tenemos esperanza, sabiendo que podemos salir adelante en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Nosotros podríamos resumir este pensamiento del apóstol Pablo, del apóstol Juan, de la siguiente manera. Mientras los que no creen actualmente viven en angustia por el temor de la muerte, nosotros como creyentes podemos estar confiados, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios. Mientras los que no creen están cansados debido a sus afanes materiales, nosotros como creyentes hemos recibido descanso y sabemos que si nuestra morada terrenal se deshiciere, tenemos una mansión no hecha de manos. Sabemos que hay una herencia reservada en los cielos, que no puede ser contaminada, que no puede ser usurpada. Mientras los que no creen están confundidos por tanto conocimiento falso, con tantas ideas que han sido esparcidas por el mundo, con tanta religión, tantas filosofías, nosotros los creyentes hemos depositado nuestra confianza en el que es el verdadero, en el testigo fiel y verdadero, en el verdadero Dios. Hemos puesto nuestra confianza en Jesús y eso nos permite experimentar la paz de Dios, la paz de haber sido perdonados,
nos permite experimentar el gozo de ser hijos de Dios, el gozo de la salvación. La verdad es de que es necesario el poder experimentarlo para poder encontrar la diferencia que hay entre ser un verdadero creyente y ser alguien que simplemente tiene religión o tiene una forma de pensar que está moldeando su vida porque dentro de su forma de pensar está incluida cierta cantidad o cierta cantidad de moralidad. Pero es una gran diferencia cuando nosotros hemos creído en aquel que derramó su sangre por nosotros. Y entonces mientras el mundo está hundido en la angustia, en el temor y están llenos de pánico, nosotros como creyentes que estamos verdaderamente plantados en la palabra podemos confesar: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, porque el Señor Jesucristo dijo que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Es interesante que la posición del cristiano es una posición de victoria, porque en la Escritura no solamente encontramos que el favor de Dios está disponible, sino que también encontramos promesas que por medio de la fe las podemos poseer, las podemos heredar, nos podemos apropiar de ellas. Es lo que creemos, lo que nosotros hablamos. Lo que nosotros hablamos es lo que veremos manifestándose en nuestra vida. Como el salmista que dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Podemos proclamar victoria, podemos proclamar protección, podemos proclamar que la mano de Dios estará sobre nuestra vida. Ahora, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo establece principios sumamente importantes relacionados con la victoria. Y en estos podemos detenernos para poder descubrir la profundidad de la intención con la cual estos textos fueron escritos. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo es que yo puedo obtener la victoria sobre todo esto? Unido a Cristo, por mi fe en Él, porque Él es mi ayudador, Él es mi sanador, Él es mi pastor, Él es el Señor, Él es el juez. En todas las áreas de la vida humana, en todas las experiencias humanas, habrá una relación y una conexión con promesas que están en la palabra, y lo que usted tiene que hacer es descubrirlas, encontrarlas y apropiarse del beneficio conectado con esto. La palabra de Dios dice que si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. La palabra de Dios dice que Él es nuestro sanador, Él es nuestra justicia, Él es nuestro Rey. Así que es unidos a Él, es por nuestra fe en Él que somos más que vencedores. El apóstol Pablo está tratando de colocar al creyente en la verdadera posición espiritual que le pertenece. Y dice que somos más que vencedores. Puede creerlo, es a través de su fe. Es nuestra fe en Cristo y en su palabra la que nos permite colocarnos en esa posición de victoria. Y lo que sigue a continuación en el verso 38 realmente es sumamente interesante. Por lo cual estoy seguro. Pablo no habla acerca de que tiene una confianza, ni siquiera ocupa la palabra por lo cual yo creo, sino que habla de una convicción firme. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto es aplicable, muy aplicable, en la condición en la que el mundo se encuentra hoy. Nosotros como cristianos hemos sido colocados por Dios en una posición de victoria. La victoria que le pertenece a Jesús nos pertenece a nosotros. Pero es por la fe que nos apropiamos de esa victoria. Es por la fe que hacemos nuestras las promesas.
Es por la fe que somos más que vencedores. Es por la fe en Jesús, por la fe en su palabra, por la fe en sus promesas. Ahora, veamos algunos detalles para ir finalizando en el verso 38. Pablo dice, estoy seguro, la muerte no puede apartarme del amor de Dios. La vida tampoco lo puede hacer, ni ángeles. No existe un solo ángel, no existe ninguna potestad, ningún gobernador de las tinieblas. No existe un solo ángel que tenga la potestad, la capacidad de apartarnos del amor de Dios. No existe. No hay principados ni potestades. Y Pablo menciona lo presente, viviendo en un gobierno bajo la opresión del Imperio Romano. Él dice, no, los romanos no pueden apartarnos del amor de Dios. Viviendo en un ambiente donde la sabiduría de los griegos, la filosofía de los griegos estaba de moda. Él dice, no, todo ese conocimiento no nos puede apartar del amor de Dios. Ya conocemos que Dios nos ama. Ya conocemos a aquel que nos amó de tal manera que derramó su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ya nos redimió, ya nos rescató de mano del más fuerte que nosotros. Somos libres, somos hijos, somos adoptados, somos herederos, somos más que vencedores. Y desde el punto de vista del siglo I, el apóstol Pablo entonces escribe en Romanos que ni lo porvenir. Pablo está incluyendo cualquier cosa que pudiera suceder en el futuro. Y lo venidero es todo lo que ha transcurrido después del siglo I. Un montón de eventos mundiales, guerras, descubrimientos científicos, tecnología. Y Pablo dice, no hay nada de lo porvenir que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo. Y me gusta esto, ni ninguna otra cosa creada, porque dentro de toda esta información que se maneja ahora, por ahí encontré a alguien diciendo, alguien creó este virus. Y se acusan los americanos y los chinos, y entre ellos hay ahí señalamientos de que este virus fue creado. Pero qué tremendo que ningún virus puede apartarnos del amor de Dios. No hay nada. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo coloca al creyente en una posición privilegiada. Pero entendamos que el fundamento es nuestra fe. Entendamos que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Es el ser humano poniendo su confianza en Jesús, poniendo su confianza en la sangre que fue derramada, en su sacrificio. Es el ser humano que llegue a la comprensión y a la creencia, a la convicción, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, Cristo murió por nuestros pecados. Es el ser humano que llega a poner su confianza en Jesús y vive de acuerdo a sus enseñanzas, y vive apropiándose de sus promesas, y vive esperándole, conociendo quién es Él, conociendo que Él es el Cordero que quita el pecado, conociendo que Él es el Alfa y la Omega, conociendo que Él es el que venció a la muerte y el que tenía el imperio de la muerte, conociendo que ciertamente Él fue quien llevó nuestras enfermedades, entendiendo su identidad. Es el ser humano poniendo su fe en Cristo que obtiene la victoria. Y ya no vivimos oprimidos como el mundo. Ya no vivimos engañados porque conocemos la verdad. Ya no vivimos siendo distraídos por las luces del mundo, por las tentaciones y por las atracciones, porque hay algo más glorioso, que es la eternidad, el reino de Dios, la herencia, cuerpo glorificado, la gloria de Dios compartida con nosotros en palabras de Señor Jesucristo, que hemos llegado a entender que es mucho más valioso de cualquier riqueza terrenal. Y porque ya entendimos que la tribulación en la tierra, las aflicciones en la tierra, no se pueden comparar con la gloria que habrá de manifestarse en nosotros. Así que tenemos la victoria sobre el engaño, tenemos la victoria sobre las tentaciones y tenemos la victoria sobre las aflicciones. Mientras permanezcamos unidos a Cristo, mientras permanezcamos en fe, en su palabra, en sus promesas, en su carácter, en su identidad, en su buena voluntad, seguimos
en esa posición que ya nos fue dada. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Le animo a que medite en estas escrituras y que se posicione espiritualmente de manera que usted pueda darle ánimo a otras personas y que sobre todo tenga la capacidad de poder mostrarles a otros cómo ellos también pueden ser vencedores. Guíelos, atráigalos a poner su confianza en el Señor Jesucristo, porque Él hace de los que antes éramos esclavos, hace personas libres. De los que antes éramos enemigos, Él hace hijos de Dios. Y de los que antes éramos cobardes o incapaces, Él hace más que vencedores, conquistadores para su gloria y para su honra. Que Dios les bendiga. Sigan adelante con el ánimo, sigan adelante confiando en Dios y animando y exhortando a las personas a confiar en Dios y en su palabra. Bendiciones a todos. Espero muy pronto darle seguimiento a estas enseñanzas. Así que esté pendiente de las transmisiones y por favor, si es de bendición para su vida, compártalas. Bendiciones a todos mis hermanos. Saludos a cada uno de los miembros de la iglesia y a cada uno de aquellos que han estado enviando mensajes, incluso reportándose desde Estados Unidos, y a todos los que están en el país enviando reportes, enviando mensajes. Que Dios le bendiga, le establezca y le fortalezca. Ese es mi deseo, en el nombre de Jesús. Amén.